Muy buenas noches. Nosotras somos Dos con Todo en este ya bonito viernes 17 de enero. ¿Cómo estás? Bien, Dul. Ya con la última... última rayita de pila. Ajá, pero para darle con todo. Exacto. Perfecto. El día de ayer les contábamos la radiografía de los fideicomisos del Poder Judicial, de cuánto asciende y sobre todo para quiénes son. Bueno, pues hoy vamos a darle seguimiento, ya que esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum pues reclama a la Corte, particularmente la ministra presidenta Norma Piña, por no querer regresar todo el monto, solo uno de los 6 fideicomisos, y ya hay respuesta de la Suprema Corte, presidida precisamente por la ministra Norma Piña. Así es, Dul, y estamos a 3 días de que Estados Unidos tenga un nuevo presidente, a Donald Trump. Hoy les preparamos un sondeo con testimonios de qué opinan varias mexicanas sobre la relación que habrá entre México y Estados Unidos. Les adelanto, algo que destaca, Dul, es la preocupación, sobre todo por los connacionales migrantes. Y bueno, Dul, de eso y más les hablaremos este viernes 17 de enero, así que acompáñenos y vayan dejando su me gusta. Bienvenidos. Buenas noches, gracias por estar con nosotras en esta noche de viernes 17 de enero. Los saludo directamente en el chat, agradecer a Gerardo Meléndez por su apoyo a todo el equipo de Sin Embargo al Aire a través del superchat, y saludos pues justamente que nos comparta cómo se siente el ambiente allá en Estados Unidos a días de que llegue Donald Trump una vez más a la Casa Blanca. Miguel Ángel Ayala, Dul Imón, nos saluda, gracias. También Herbert Solís, Dulce y Montserrat, dos grandes patriotas bien mexicanas. Gracias, Herbert Solís. Justamente en este sondeo, bueno, ya hablaremos al respecto, pero más que el tema de aranceles, le preocupa verdaderamente a las personas con las que platicamos esta tarde el tema de las deportaciones masivas, precisamente de mexicanos trabajadores allá en los Estados Unidos. Bueno, también Severiano Jiménez, saludos. Dice que lo dejaste colgado de 12 a 1. Sí, bueno, pues eso ya... Sí, es que ahora está aquí conmigo, Severiano, para transmitir a esta hora 8:30, pero gracias por estar conectado, y también a Juan Francisco, que nos está dejando un saludo, a Rufo, muy bien. Perfecto. Pues nos vamos con las notas del día de hoy en esta sección de Al Hilo. Les decíamos, hay un intercambio de señalamientos entre la presidenta Claudia Sheinbaum y la ministra presidenta Norma Piña, una vez más en torno a... Antes era en torno a la reforma judicial, ahora es como tal en torno a la elección que ya está agendada para junio. Bueno, muy temprano por la mañana continúa su gira en Guerrero, ayer la inició. La presidenta Claudia Sheinbaum reclamó a la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Lucía Piña Hernández, por intentar bloquear el proceso de la elección al Poder Judicial al varios puntos. Primero, el haber interrumpido los trabajos del Comité de Evaluación del Poder Judicial. Recuerden que ya asciende a más de una semana de que, a partir de una suspensión otorgada por un juez de Michoacán, el Comité de Evaluación del Poder Judicial decidió suspender el proceso de selección de candidatos por parte de ese comité. El proceso continúa en los otros 2 comités, el del Poder Legislativo y el del Poder Ejecutivo. También, y el tema que más nos interesa aquí en Dos con Todo, el tema de que no sueltan todavía los fideicomisos. Acuérdense, ayer les dábamos la cifra, más de 17,000 millones de pesos ascienden actualmente, o al corte de septiembre del 24, estos fideicomisos de todo el Poder Judicial, más de 7,000 millones de pesos solo de la Suprema Corte. De esos 7,000 millones de pesos solo se han devuelto
800 millones de pesos. Entonces esos son los reclamos esta mañana de la presidenta. Vamos a escucharlos puntualmente y volvemos con la respuesta de la Suprema Corte a través de un comunicado. Entiéndase la ministra presidenta Norma Piña. La Corte está buscando, sigue la presidenta de la Corte y algunos ministros utilizando el espacio que tienen para evitar que se dé la elección al Poder Judicial. Han hecho 3 acciones en contra de la reforma constitucional. La primera es aceptar o interponer los amparos para que no se cobre el recurso de los fideicomisos, no se integre el recurso de los fideicomisos a la tesorería, cuando la Constitución es clara de que así debe ser. La segunda tiene que ver con interrumpir los trabajos de la Comisión del Poder Judicial. No hay argumento para interrumpirlos. La Constitución es clara en que el amparo no tiene que ver con reformas constitucionales. Pero no solo eso, sino que el Tribunal Electoral, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ya dijo que la Corte, que no es función de la Corte intervenir en estos temas, que es un asunto del Tribunal Electoral porque es una elección popular. Y la tercera forma es que al disminuir el presupuesto del Poder Judicial, porque ya dice la Constitución que los salarios de los jueces deben ser menores y de los ministros que los de la Presidenta de la República, ahora ellos con esta disminución quieren disminuirles prestaciones a los trabajadores, cuando la Constitución es clara que deben permanecer intactos los derechos de los trabajadores. Entonces la Corte, una vez más, o la Presidenta de la Corte y algunos ministros, pues están actuando en contra de la reforma que fue decidida por el pueblo de México, aprobada de acuerdo a la Constitución para su modificación, y ahora hay estos 3 elementos que son inexplicables. Entonces lo que hicieron la Secretaria de Gobernación y la consejera jurídica fue irles a decir esto: se tiene que resolver el tema de la integración de los fideicomisos a el presupuesto, a la tesorería, sea para la elección, que hasta ahora solamente es un fideicomiso el que sea integrado a la tesorería, o para beneficio del pueblo de México, que va a ser muy claro y transparente. Una de las propuestas es que se integre el presupuesto al ISSSTE, que es justamente la institución social que atiende a los trabajadores del Estado. Entonces, no hay explicación para lo que está haciendo la Corte. Entonces, piden ellos la reunión para pedir más presupuesto. Ese fue el objetivo de la reunión: pedirle a la Secretaría de Gobernación y a la consejera jurídica más presupuesto porque no les alcanza para cubrir a los trabajadores de la Corte. Claro que les alcanza, nada más que ellos se bajen sus prestaciones. Entonces no hay argumento para seguir en contra de la elección, pero además ahora ellos están afectando a terceros, porque los 3,000 personas que se inscribieron en el Poder Judicial para participar en la elección, pues ahora la Corte les está cerrando esa posibilidad. Entonces el día de hoy le pedí a la Secretaría de Gobernación, a la consejera jurídica, que se pongan en contacto con el Senado de la República para ver de qué manera no se afectan los derechos de las personas que se inscribieron en el Poder Judicial y que se pueda llevar la elección. La elección va a ser el 1 de junio, eso que no les quede la menor duda. El 1 de junio se van a elegir jueces, juezas, magistrados, magistradas, ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así lo decidió el pueblo, así está establecido en la Constitución de la República. Entonces, ¿qué le decimos a la Corte? Lo que le fueron a decir
la consejera jurídica y la secretaria de Gobernación, que continúe el proceso, que no hay argumento jurídico para que ellos hayan interrumpido el proceso de la comisión. Entonces, elección va a haber y van a dialogar con el Senado de la República para ver de qué manera se puede resolver el tema de las 3,000 personas a las cuales el propio Poder Judicial les está negando la posibilidad de participar. Ahí están los señalamientos esta mañana desde Guerrero por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum en torno a por qué ella piensa que la ministra presidenta Norma Piña está bloqueando la elección judicial. Insisto, para dar seguimiento al tema de fideicomisos que el día de ayer hablábamos y que ascienden en el caso de la Corte a 7,000 millones de pesos, pero solo han devuelto 800 millones de pesos, vuelve en un comunicado emitido, una tarjeta informativa emitida esta tarde, donde directamente le están contestando porque esta tarjeta informativa inicia así: en relación con lo manifestado por la presidenta Claudia Sheinbaum en conferencia de prensa este viernes 17 que acabamos de escuchar, es pertinente aclarar lo siguiente. Y en torno a lo de los fideicomisos, pues básicamente le están echando la bolita a la ANAFIN, es lo que ayer explicaba Amón respecto a que como de estos 6 fideicomisos, 5 son gestionados por Nacionera Financiera. La Nacional Financiera asegura que por el tema de las suspensiones, pues no puede soltar ese dinero, a diferencia de Banobras, que es el que gestionaba uno de estos fideicomisos, que asciende a 800 millones de pesos. Esa es la razón por la cual solo cuentan de momento con 800 millones de pesos. NAFIN, dice el comunicado, NAFIN argumentó la existencia de suspensiones en juicio de amparo y a la fecha no ha atendido la solicitud de entrega de recursos, es decir, la Corte ya lo solicitó y según este comunicado es Nacionera Financiera la que no los quiere soltar. Ha reiterado lo que a su juicio es una imposibilidad jurídica para hacerlo. Por tal razón y conforme a lo que la secretaria de Gobernación y la consejera jurídica manifestaron, recuerden que ayer se reunieron en la Suprema Corte, el incumplimiento al plazo establecido en la Constitución para la devolución de los recursos a la TESOFE, a la Tesorería, obedece a una determinación única y exclusiva de NAFIN. En pocas palabras, Mon le está pasando la bolita a la Nacional Financiera, es decir, está negando que ella como presidenta de la Suprema Corte, pero en general de todo el Poder Judicial, se aferre a los fideicomisos y que sea ella la que no quiere soltarlos. Eso por el tema de los fideicomisos, por el tema de interrupción de trabajos del Comité de Evaluación, por lo que hace esta problemática relacionada con la suspensión del proceso de selección de candidatos por parte del Comité de Evaluación. Determinó acatar las sentencias de juzgadores en términos del mandato legal y construcción vigente. Cabe precisar que existen medios de impugnación para combatir las determinaciones que suspenden el proceso de elección en el PJF, es decir, Poder Judicial de la Federación. Bueno, en este caso solo hay una suspensión particularmente hacia el Comité de Evaluación, que era lo que nos explicaba en su momento la magistrada María Emilia Molina, una de las integrantes de este comité. Y sobre la ampliación presupuestal, porque acuérdense que también en esta reunión, luego del recorte de 13% del presupuesto de más de 5,000 millones de pesos para la Suprema Corte para 2025, pues les pidieron un aumento, ajustar este recorte para, de acuerdo con los ministros, no afectar los derechos de los trabajadores. Bueno, pues responden a esto. El 5 de diciembre comparecieron ante la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados representantes de la Corte y también el Consejo de la Judicatura para exponer el impacto negativo que tendría una reducción presupuestal. Y simplemente recordar este último punto que plantean. El Pleno de la Corte aprobó reducir en un 50% la remuneración de ministras y ministros, además de que se redujo la remuneración de 330 servidores públicos de alto nivel dentro de la Corte. También hay que hacer memoria, y en este espacio lo informamos en su momento, cuando se anuncia que el Pleno de la Corte aprueba una reducción de 50% a la remuneración de ministras y ministros. La ministra Lenia Batres hace la precisión, el asterisco, bueno, sí, hubo una reducción, pero solo al salario, no se tocaron las prestaciones, entonces si se suman las prestaciones se sigue ganando muchísimo más que de lo que la Constitución permite. Entonces, la pregunta también de la ministra Lenia Batres es por qué reducen las prestaciones de trabajadores como el comedor de los trabajadores de la Corte
y no se reducen prestaciones a ellos como pues estos servicios médicos especializados, más los servicios médicos que incluyen esos fideicomisos que el día de ayer analizábamos. Entonces, pues ahí está el intercambio de señalamientos entre la presidenta Claudia Sheinbaum y la ministra presidenta Norma Piña en torno a la elección judicial, pero particularmente este tema de los fideicomisos. Así es, Dul. Nada más para recordar ahí el dato. El fideicomiso que sí se pudo regresar a la tesorería de la Federación es el de 853 millones de pesos del Fondo Nacional para el Fortalecimiento y Modernización de la Impartición de la Justicia, el que ayer les hablábamos, el Fondo Juríca. Ese es el único que sí se ha podido regresar a la tesorería, entonces quedan otros 5. Uh-huh. 6. 5 de los fideicomisos que tiene la Suprema Corte. Y bueno, pues era importante compartirles a ustedes esta respuesta de la Suprema Corte porque el comunicado lo publicaron hace unas horas, fue en esta tarde. Entonces eso está ahí ese tema pendiente, porque también recuerden que estos recursos son los que se utilizarán para financiar la elección judicial y que la presidenta Claudia Sheinbaum ha dicho son los recursos que se le entregarán al INE, que desde el INE están pidiendo para la organización de esta elección prevista para junio, Dul. Vamos a avanzar con la información de este día, porque esta tarde la presidenta Claudia Sheinbaum tuvo un evento en San Marcos, Guerrero. Ahí acudió para entregar las tarjetas de pensión Mujeres Bienestar. Y en un evento público llamó la atención porque reiteró que su gobierno está comprometido con dejar fuera la corrupción. El mensaje que dio desde Guerrero fue: no queremos ningún corrupto en los gobiernos de Morena. Vamos a escucharla. Nuestro gobierno está contra toda corrupción. No queremos ningún corrupto, ninguna corrupta, no queremos corruptos en los gobiernos de la Cuarta Transformación. Queremos que el recurso que es del pueblo se le regrese al pueblo. Y destacamos este mensaje porque ustedes recuerden que desde el 22 de septiembre del año pasado, cuando los consejeros de todo el país, consejeros de Morena, eligieron a Luisa María Alcalde como dirigente, cuando renovaron la dirigencia del partido, ella reconoció la importancia, el compromiso que tienen de no alejarse de los principios del partido. Y lo dijo porque ya venía Morena de un proceso electoral en donde fue cuestionado por sus militantes por la decisión de sumar a sus filas a políticos con pasado en el PRI, en el PAN, y también por respaldar a perfiles polémicos a través de su partido aliado, el Partido Verde. Por ello, en esa ocasión, en septiembre, Luisa María Alcalde, la nueva dirigente de Morena, asumió como compromiso que en 100 días las y los gobernantes de Morena, estatales y municipales, tendrían que firmar un decálogo que los obligue a comprometerse a evitar la corrupción y el nepotismo. Eso fue en septiembre del 2024. Poco después, no pasó mucho tiempo, en diciembre, a inicios de diciembre, la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, nombra como titular de la Secretaría de Desarrollo Económico al ex senador panista Jorge Luis Lavalle Mauri. Y fue muy polémico, ustedes recuerden, porque él ya había sido vinculado a proceso y detenido por los delitos de lavado de dinero, cohecho y asociación delictuosa relacionados con el caso Odebrecht. No fue sentenciado, pero sí fue mencionado como parte de esta, por su posible relación en esta trama de corrupción de Odebrecht. Días después, en diciembre del 2024, la presidenta Claudia Sheinbaum también exigió honestidad a los funcionarios federales y, cuestionada particularmente sobre esta decisión, sobre la decisión de la gobernadora Laida Sansores de sumar a su equipo de trabajo a Jorge Luis Lavalle Mauri, planteó: yo les puedo decir que yo no lo hubiera invitado a mi gobierno. Recuerden esa respuesta que dio, cuestionada por nuestra compañera Nancy Gómez, cuando estaba toda esa muy reciente esa polémica del nombramiento de
Jorge Luis Lavalle Mauri. Perdón, Mon, y que ahora este lunes lo vimos en la presentación del Plan México 2024-2030, pues en la foto donde se vio todos los invitados del sector económico, pues, precisamente porque él está ahorita en un área económica en el gobierno de Campeche. Bueno, ahí estaba, ahora sí en un evento federal. Sí, es cierto, estuvo ahí y también pues en esa ocasión Marcelo Ebrard, el secretario de Economía, justo comentó, todos los que están aquí presentes, que son los encargados de la parte económica en los distintos gobiernos estatales, pues han contribuido a trabajar en este Plan México, ¿no? En el Plan México que presentan el lunes. Bueno, sí, por eso lo vimos ahí. Y les decía entonces que este llamado que hace la presidenta a dejar fuera la corrupción de los gobiernos de Morena, pues también va de la mano con una carta que reveló en diciembre del año pasado, la carta que les envió a los servidores públicos federales, a todos los servidores públicos, una carta que presentó en su conferencia matutina del 10 de diciembre, y ahí también advertía que la corrupción es inaceptable en los gobiernos de Morena. Y, Dul, pues nada más para tenerlo ahí presente, unos días después, Luisa María Alcalde, la dirigente de Morena, también reitera, comparte esa postura, ¿no?, de la presidenta Claudia Sheinbaum de decir que ella no habría sumado a su gobierno a un personaje como Jorge Luis Lavalle. Pero también lo que comenta en esa ocasión es que Morena tiene mecanismos para presentar inconformidades de este tipo, es decir, inconformidades sobre posibles irregularidades que cometan algunos funcionarios. Entonces tenemos este llamado que vuelve a hacer la presidenta Claudia Sheinbaum sobre dejar fuera la corrupción en los gobiernos de Morena, y que lo hace en Guerrero, en un estado también, Dulce, donde tenías información de que comentó el exaspirante a gobernar esa entidad, Félix Salgado Macedonio, hoy precisamente después de este evento de la presidenta Claudia Sheinbaum en San Marcos. Así es. Bueno, también hacer un poco memoria desde la mañana, porque en la conferencia matutina también en Guerrero, una periodista le preguntó sobre esta famosa reforma contra el nepotismo. Recordando que pues actualmente la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, es hija de Félix Salgado, senador con licencia. Entonces esta reforma en teoría no permitiría que Félix contendiera por la gubernatura, pero resulta que la presidenta el día de hoy aclara que esta reforma contra el nepotismo iría o aplicaría hasta 2030. Entonces, bajo este contexto, agarraron en el famoso chacaleo al senador con licencias después de este evento en San Marcos, y él asegura que apoya esta reforma contra el nepotismo, así se aprobara mañana, es decir, así se le aplicara a él. Y pues justamente da estas declaraciones la presidenta Claudia Sheinbaum sobre que no quiere corrupción dentro de la 4T en Guerrero, en el marco precisamente de estas dudas en torno a Félix Salgado Macedonio, quien, hay que decirlo, hay que recordarlo, no pudo contender a la gubernatura en medio de escándalos de señalamientos de ser un acosador sexual. Sí, Dul, pues esa es la información que tenemos para ustedes sobre este llamado que hace de nueva cuenta la presidenta Dul. Y hay también información sobre los acuerdos que firma recientemente México. Este viernes, el gobierno mexicano cerró 2 grandes acuerdos y lo hizo a solo 3 días de la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. Uno de esos acuerdos es en materia de ampliación comercial con la Unión Europea y otro más con 11 países de América Latina, y se centra en la protección de personas migrantes contra posibles deportaciones de Estados Unidos. Donald Trump, ustedes recuerden, ha reiterado que apenas tome posesión en la Casa Blanca, firmará órdenes ejecutivas para aumentar aranceles contra Canadá y México, sus socios comerciales en el TEMEC. Además de que también durante su campaña y en los últimos días prometió que va a
a realizar deportaciones masivas de personas migrantes de México y en general de personas que migran provenientes de otros países de Latinoamérica. México y la Unión Europea concluyeron este viernes las negociaciones para modernizar su acuerdo global tras el compromiso político entre el comisario de Comercio y Seguridad Económica, Maroš Šefčovič, y el secretario de Economía, Marcelo Ebrard. La Comisión Europea aclaró que el pilar comercial de este acuerdo será impulsar la relación comercial entre estos dos grupos, este bloque DUL, la Unión Europea y México. Y también, de acuerdo con la Comisión Europea, este acuerdo establece un marco ambicioso y moderno para profundizar y ampliar el diálogo político, la cooperación y las relaciones económicas entre la Unión Europea y México. Pues importante retomar esta información, Dulce, porque para no quedarnos solo con este discurso de las amenazas hacia México, si se romperá o no relaciones, pues vemos que también se están cerrando acuerdos con este otro sector que es, les decíamos, la Unión Europea. Pues ahí estamos, igual en vísperas de Donald Trump, aunque bien decían en el chat, aunque comentario del programa de los periodistas, pues no pesa tanto a nivel comercial, puesto que pues, para la Unión Europea estamos hablando de productos agrícolas. En fin, gracias por sus comentarios. Ya valió Salgado Macedonio y estirpe, dice Severiano Jiménez. Bueno, ya aclaramos que esta reforma aplica hasta 2030, es decir, para 2027 sí podría él contender para la gubernatura de Guerrero, a pesar de que su hija ahorita es la gobernadora. Herbert Solís, buen pronunciamiento de la presidenta Claudia. Para combatir a los corruptos es la clave, es lo que pues, informábamos que dijo hace unas horas en su gira por Guerrero. Y también sigue Herbert Solís, no puedes andar con corruptos, dime con quién andas y te diré quién eres. Bueno, pues gracias y nos vamos pues a, no hablando de corruptos, pero sí hablando de tensiones políticas y de fuego amigo. Recuerden que el año pasado, pues ya en vísperas de Navidad, hubo un fuego amigo, es decir, el senador y desde el Pleno del Senado, Adán Augusto López, pues sugirió corrupción por parte de Ricardo Monreal, hoy diputado y entonces presidente del Senado, pues con unos contratos de empresas. Dio pues, esa impresión de que había irregularidades. Todo esto en el marco precisamente de que la Cámara de Diputados, que ahora ahí está Monreal, había aprobado presupuesto, incluyendo para la Cámara de Senadores. Bueno, hubo la interpretación por parte del senador Adán Augusto de que había habido un recorte al presupuesto de la Cámara Alta. Entonces, a partir de ahí, pues dijeron que para pues, apretarse el cinturón ante este supuesto recorte de presupuesto, se habían puesto a revisar contratos y justamente encontraron, acuérdense, lo que denominó negocitos añejos, así llamó a pues contratos en la administración de 2018 a 2024, es decir, cuando estaba a cargo el ahora diputado Ricardo Monreal. A partir de ahí también hubo señalamientos de que ya se habían presentado denuncias ante la Fiscalía y también ante la Auditoría Superior de la Federación, este órgano fiscalizador de la Cámara de Diputados. Entonces, pues ahí ya después, pues acuérdense que hubo una reunión, una reparación de daños en Palacio Nacional. En la foto finalmente no salió la presidenta Claudia Sheinbaum, pero sí salió Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Gobernación, como de intermediaria. Esa fue una primera foto, pero se veía pues precisamente ambos presidentes, tanto del Senado como de diputados, separados, y en medio pues la secretaria de Gobernación. Bueno, esta tarde de 17 de enero ya vemos una foto donde incluso están abrazados, Mon. Ahí está. El momento que vive México requiere de unidad nacional, entiéndase la llegada de Donald Trump, y la agenda legislativa próxima debe incluir las prioridades del gobierno de Sheinbaum para beneficio de la población. De eso hablamos el senador y yo, es decir, Ricardo Monreal, reiterando nuestra amistad y respeto. Ahí está, ambos sonriendo, Monreal abrazando a la persona
que dentro de su propio movimiento lo señaló de presunta corrupción hace un par de semanas y que obligó a la Secretaría de Gobernación y también a otros miembros del movimiento a reunirlos más bien en Palacio Nacional, mostrar una foto ya de reconciliación. Bueno, ahora esta ya ya pasó el tiempo, ya pueden sonreír, a diferencia de la primera foto con caras desencajadas. Sí, se ven muy distintos. En la otra, recuerden que estaba al centro, es decir, de un lado Ricardo Monreal, del otro lado a Adán Augusto López. Es la primera. Gracias, Luis. Sí. Gracias, Luis. Esa foto, en el centro está la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, y esa la publicó la secretaria el 16 de diciembre. Fíjate, un mes de diferencia casi. Sí, se ven. Ándale. Y ahora, casi meses antes, ahora. Y hasta con un paisaje de un río y selva atrás, bueno, buenísimo. Oye, pero igual que no, está bien, ya tomaron la foto, pero que no se nos olvide que también se hicieron acusaciones fuertes, no fue cualquier cosa. Negocitos añejos. Ajá, esta cuestión de contratos irregulares y bueno, el llamado también que se hizo desde la dirigencia de Morena fue a si no se denuncia, si no se hace algo, es ser cómplices. Entonces, bueno, está ahí también ese pendiente de qué va a pasar con las denuncias que hizo Adán Augusto López, el senador, pues por la gestión de Ricardo Monreal en el Senado. Acá andan reaccionando Severiano Jiménez, Monreal y los libros, a partir del reportaje de nuestra compañera Daniela Barragán. Ese par de granujas, también le dice Severiano Jiménez. Y pregunta de Shogun Tail, ¿no se sabe si Adán Augusto puso la denuncia como lo dijo anteriormente o solo fue farol? Pues lo declaró al diario El Universal, que había no solo denunciado ante la Auditoría Superior de la Federación, sino ya penalmente ante la Fiscalía. Pero pues esta denuncia termina en ese abrazo moon. Son iguales los dos, dice Olga López. Querían ser presidentes. Eso sí, los dos querían ser presidentes. Pues vamos a una breve pausa y les compartimos qué nos dijeron varias personas sobre el gobierno de México, la relación que tendrá con el Estados Unidos a raíz de la presidencia de Donald Trump. ¿Quiénes son también los mexicanos que aman a Trump? ¿Tiene sentido hablar de unidad nacional? ¿Qué son realmente los factores que van a gravitar, que están gravitando ya con la llegada de Donald Trump en México? En Radicales analizamos a fondo estos y otros aspectos. Trump se convierte ya formalmente en presidente. Y eso va a significar un sacudimiento para su país a nivel global y con su principal socio comercial y su principal relación política, que es México. En Radicales analizamos a fondo esa cuestión. Tendríamos que pensar que cuando usted vea Radicales y este capítulo de Radicales, Trump tiene unas horas en el poder o está a punto de asumir el poder, entonces todo lo que usted va a ver a continuación, pues es un ejercicio de ver en qué condiciones llega Donald Trump con respecto a México. ¿Cómo nos va a ir? Bueno, es parte de lo que platicamos aquí. Pero también platicamos de cómo México puede aprovechar económicamente en términos de soberanía nacional, en términos de una nueva unidad nacional democrática, la llegada de Donald Trump. Eso lo platicamos en Radicales. Lo esperamos el domingo a las 18 horas por Estudio B y el lunes a las 4 de la tarde por Sin embargo al aire.
El 20 de enero, Donald Trump será el nuevo presidente de Estados Unidos. Aquí en México, lo que preocupa es cómo será el trato hacia las y los mexicanos en ese país. Les contamos en este Con Todo. Desde el 2015, los mexicanos hemos escuchado ataques y amenazas por parte de Donald Trump, quien este lunes 20 de enero será de nueva cuenta presidente de Estados Unidos, esta vez con un equipo que fortalece sus posturas proteccionistas. Frente a ello, de este lado, en México, se comenta preocupación, pero también lo que nos platicaron personas con las que pudimos hablar el día de hoy, ven esperanza para que haya más acuerdos entre México y Estados Unidos. Por ejemplo, Adrián nos dijo la tarde de este viernes, entrevistado desde Avenida Reforma en la Ciudad de México, nos pidió que Trump ya deje de amenazarnos. Eso es lo que él planteó, Dul. Vamos a escucharlo. Que deje de haber malas tensiones entre ambos gobiernos, principalmente de Estados Unidos, ya que por lo que he visto en el gobierno que ha hecho en el de Trump, en el pasado, ha habido mucha tensión por parte de su influencia sobre los estadounidenses hacia el pueblo mexicano, sobre todo a los inmigrantes que viven allá en Estados Unidos, porque desde que inició su gobierno en el 2014, creo, ha habido muchos ataques racistas de parte de las personas que son muy seguidoras del señor Trump, no solo contra la comunidad latina, sino también contra la comunidad asiática y la comunidad afroamericana. Y yo pienso que ya con este nuevo gobierno ya no haya malas tensiones entre ambos gobiernos, y que Trump ya deje de amenazarnos con subirnos o aumentarnos los aranceles, o que ya deje esa idea absurda de cambiar el nombre del Golfo de México al Golfo de América, y que mejor, ya que si él ya llega a perdernos, ya que México es uno de los mayores socios, es el principal socio de Estados Unidos y de Canadá, y ya que deje ya esas ideas absurdas sobre que los estadounidenses son primero. Al inicio de este espacio le preguntábamos a Gerardo Meléndez cómo se siente el ambiente allá en Estados Unidos. Nos dice, en Estados Unidos hay mucho nerviosismo en grupos minoritarios y en agencias que proveen servicios a estos grupos minoritarios. Bastante nerviosismo en inmigrantes por las deportaciones, la misma sensación con la que nos quedamos en estos sondeos, Mon, respecto a las preocupaciones de mexicanos de este lado de la frontera, más allá del tema arancelario que también pudiera impactar a nivel económico, incluso pérdida de empleos. Pero bueno, es más palpable este tema de las deportaciones masivas. Justamente, Mon platicó con Sara Isabel, ella te compartió, es de Chiapas, ¿verdad? Sí, es de Chiapas. Y tiene familia en Estados Unidos que migró y no migró sin esta documentación, pero pues es por eso que está particularmente preocupada. Y también te compartí que además su hija viaja por trabajo a Estados Unidos de vez en cuando, y aunque ella sí tiene los permisos, le preocupa cómo la traten por ser mexicana. Exacto, sí, parte de lo que preocupa, ¿no? A las personas que viven aquí y que tienen familiares en Estados Unidos. Ella comparte porque estos familiares ya vivían en Estados Unidos desde el primer mandato de Donald Trump, 2017-2021. Le preguntabas cómo llevaban estos años. Salen con temor a las calles, dicen que si se los pescan, pues se los regresan. Vamos a escuchar el testimonio de Sara Isabel. Bueno, sabemos que Donald Trump está poniendo mano dura en cuanto a la ley migrante.
Pues a mí en qué me preocupa, bueno, que tengo familia migrante, pues que está ya de indocumentada. Entonces hay una preocupación para ellos porque dicen que la ley pues va a ser muy dura e incluso los pueden regresar y los hijos que tienen allá, o sea, es un rollo, es una preocupación muy grande. En cuestión de la relación económica, siento que le va a afectar a México, aunque la presidenta diga que no, pues nosotros pensamos que sí, y pues México depende de Estados Unidos como Estados Unidos de México, porque pues tienen una conexión, pues muy, muy profunda por las fronteras, y pues tanto como ellos necesitan, nosotros necesitamos de ellos. Entonces yo siento que sí, sí es preocupante. La verdad sí es preocupante, a pesar que yo no estoy enfocada, o sea, no sé mucho de ese tema, pero yo siento que sí preocupa. Aunque el gobierno diga que no, yo siento que sí. Y por ejemplo, esos familiares que me comenta, ¿ya estuvieron en el primer periodo que él fue presidente? ¿O es apenas y por eso también esta preocupación de que no saben qué va a No, pasar? ya estuvieron. De hecho, o sea, pues ya con el temor salen a las calles, que dicen pues que van y los pescan y se los regresan. Y incluso pues allá la ley no los protege a ellos. Entonces, sí está difícil, la verdad se está poniendo muy difícil. Y lamentable México, ¿qué va a hacer? Porque con la entrada de todos los migrantes de otros países que vienen, principalmente en frontera Chiapas, pues esas caravanas, ¿cómo los detiene el gobierno? Entonces es un punto menos todavía, porque pues le echan la culpa al gobierno que no hace nada por migración. Y retomo el comentario que nos deja Iraíz Castro. Ella dice, llevo más de 20 años y siempre hemos sido discriminados, pero ahora son nuestros hijos. Están muy afectados emocionalmente. Se parece, Dula, a esto que nos comentó Sara sobre la preocupación que tiene su hija y que tienen sus familiares en Estados Unidos. Y también Dul, con quienes, antes de compartir los otros testimonios, vamos a los datos que nos deja una encuesta reciente que se publica el 14 de enero en el diario El Universal. Es una encuesta nacional en vivienda que hace Buendía y Márquez, la encuestadora Buendía y Márquez, y ahí lo que muestran es que casi la mitad de las y los mexicanos anticipan una relación complicada entre el gobierno de Claudia Sheinbaum y Donald Trump. También lo que es generalizado es la percepción negativa que tienen del próximo presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La pregunta que se hizo en esta encuesta fue: ¿cómo será la relación entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el próximo mandatario de Estados Unidos, Donald Trump? El 46% de las personas encuestadas dijeron que será muy buena o buena, y el 44% muy mala o mala. También lo que destaca es que ven más optimismo sobre Sheinbaum y Biden y mucho menos entre la relación de Claudia Sheinbaum y Donald Trump. El 65% de las personas encuestadas consideraron que la relación entre Sheinbaum y Biden es muy buena o buena, pero como les decía, pues la percepción sobre la relación Sheinbaum-Trump está dividida. Un 46% anticipan una buena relación y 44% una interacción mala o muy mala. Pues volviendo a las calles de la Ciudad de México, Mon, también hablaste con Eva. Ella también estaba ahí sentadita en una de las bancas de Avenida Reforma, de las principales en la Ciudad de México. Ella dijo que de plano no le parece que Trump haga menos a México. Sin más, vamos a escuchar a Eva. No hay como por qué tener diferencias si al final de cuentas son hermanos, o sea, son vecinos. Hay cosas de México para aportar a Estados Unidos y viceversa. Entonces creo que esa parte de hacer menos a México como que no me parece, ¿no? El presidente. Entonces, pues sí, debido a eso sí preocupa mucho el hecho de que deporten mucho a los migrantes allá
La cuestión económica cada vez acá se eleva más. Son muchas cosas que realmente Estados Unidos no ve. Por lo tanto, pues yo siento que si se deja la diferencia de más que nada de Trump sobre México, yo creo que se haría un buen equipo. También hay personas que confían en que el gobierno de México podrá hacer frente a los amagues del republicano Donald Trump. Por ejemplo, el señor Guillermo Cruz acompañó hoy a un familiar a realizar un trámite en la Embajada de Estados Unidos en México. Desde ahí afuera nos dijo que él considera que este no es el tiempo para alarmarse, ya que el trabajo que hacen los paisanos migrantes es fundamental para Estados Unidos. También, pues, él propuso estar más tranquilos porque recordó que ya hubo un gobierno de Donald Trump y dice, pues también ve confianza en el gobierno actual, en cómo se enfrentará, cómo se llevará esta relación con Estados Unidos. Vamos a escucharlo. Y creo que la señora Sheinbaum, nuestra presidenta, pues tiene todo en sus manos. Ella por algo está ocupando ese puesto porque ella sabe a lo que se iba a enfrentar, lo que estaba por venir, que no es nuevo para ellos porque siempre tienen que estar al día, que pues el pueblo no se alarme porque no es tiempo, falta mucho tiempo, ¿no? Dios no puede equivocarse en los tiempos. Lo que me decía, ya Donald Trump fue presidente una vez, entonces eso cómo lo tiene usted, ¿qué espera con esta nueva administración? Pues creo que el señor tiene que hacer su trabajo nada más, ¿sí? Y pues hay muchas cosas que sí pudiera llegar a hacer, pero imagínense, si se salieran todos los latinos de Estados Unidos, ¿qué sería del país de Estados Unidos? ¿Quién iba a desarrollar un trabajo que otras personas, tal vez por sus estudios, preparación intelectual mayor, pues no lo hacen? Porque pues son trabajos que ellos no los hacen. Y hay gentes como nuestros paisanos que pues sí hacen muchas labores. Tenemos gente muy preparada también. Y hay varios comentarios aquí en el chat que les agradecemos mucho. María Romero nos dice, los consulados ya deberían de asesorar. Gerardo también comenta, el trabajo de los consulados ha sido muy pobre apoyando a migrantes mexicanos, sobre todo el de Nueva York. Y hay también el comentario de Ana, que ahorita... Acá anda, yo te lo leo. Dice, yo confío en que la presidenta manejara correctamente el tema con Trump, como también Guillermo plantea que por algo llegó a la presidencia. Ah, sí. Y bueno, a Guillermo lo entrevistaste, Mon, justamente fuera de la Embajada de Estados Unidos aquí en México, pues un edificio que tradicionalmente siempre está bardeado, con mucha seguridad, pero al cual también los ciudadanos pueden acudir por información, así como trámites. Bueno, también estaba ahí en espera de que terminara el trámite un familiar, Santiago. Él pues justamente nos comenta desde la visión que puede tener precisamente un joven con la esperanza de que piense tanto la presidenta de México como el próximo de Estados Unidos en las nuevas generaciones. Pues ojalá que lleguen a un buen acuerdo para que tanto se beneficien nosotros los mexicanos como los estadounidenses, para que pues, por ejemplo, las familias que están ahí se puedan recortar con las familias que están en México y así. Y pues la verdad, esperemos que hagan un buen trabajo la presidenta y el presidente de Estados Unidos para que pues para las futuras generaciones que tengan pues mejores oportunidades tanto acá como en Estados Unidos. Y nada más para recordar que desde la Ciudad de México, 11 países latinoamericanos y del Caribe emitieron hoy la declaración de la reunión sobre movilidad humana en la ruta norte del continente. En esta declaración
llaman que ante la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, lo importante será no criminalizar la migración. Y esto es importante porque estamos hablando de cancilleres y viceministros de 11 países de América Latina y el Caribe que están pues decidiendo apelar al derecho internacional para preservar la dignidad de las personas migrantes. Les voy a decir de qué países acudieron en esta ocasión los representantes diplomáticos. Colombia, Cuba, Guatemala, Haití, Venezuela, también viceministros de Brasil, Belice, Costa Rica, la jefa de la delegación de El Salvador. Bueno, y también, claro, México. Entonces, estamos viendo también esta parte de los países de América Latina que están uniéndose el llamado a no criminalizar la migración, que recuerden, pues migrar es un derecho. Juan, para culminar este sondeo, gracias por sus comentarios. Dice Julio Hinojosa, no olviden que Trump con todo y sus habladurías es el presidente que menos hispanos deportó, de acuerdo con las cifras, eso sí es un hecho. Dice Edgar Chávez García respecto a los testimonios en el sondeo que pues esperan un acuerdo porque al fin y al cabo somos dependientes uno del otro a nivel económico sobre todo. Dice Nel, México y los Estados Unidos no son hermanos, es una relación más parecida a la de un niño con el bully de la escuela o la de una mujer con su abusador sexual, es el comentario de Edgar. Y también por acá Iraíz Castro nos sigue compartiendo su experiencia allá en Estados Unidos, es la que nos decía que 20 años de discriminación. Sobre los consulados realmente los funcionarios solo están encerrados en sus oficinas, no saben lo que vivimos día a día. En Nueva York es horrible y emoticones de molestia. Aquí pues vemos un tema para investigar, Mon, el papel de los funcionarios públicos allá en los consulados, donde en teoría tendrían que estar ayudando a los paisanos y que en su momento sí se habló al respecto de cuánto dinero ganan y pues últimamente que también se ve a las embajadas pues como premios a los que terminan sus gobiernos. Bueno, pues con esto nos vamos ya, Mon, al cierre, porque ya son 9:26, ya es viernes, y pues el 19 de enero estaba agendado que pues TikTok desaparecería de Estados Unidos si no se llegaba a un acuerdo en cuanto a sus ventas y sobre todo en torno a este juicio de la Corte. Bueno, en torno a este momento en que la Corte ya iba a definir, tenía hasta el domingo para definir qué pasaba, tuvieron una conversación el todavía presidente electo Donald Trump y el presidente de China, Xi Jinping, y entre los temas hablados incluyó TikTok, esta red social china, pero con 170 millones de usuarios en Estados Unidos, es decir, la mitad de los habitantes de Estados Unidos utiliza TikTok. Ya sea para entretenimiento, para trabajo, etcétera, etcétera. Trump anunció en su red Truth Social que la llamada con Xi Jinping, presidente de China, fue buena tanto para China como para Estados Unidos y agregó su esperanza de que se resuelvan muchos problemas juntos, empezando de inmediato. Leo textualmente el mensaje de Trump. Discutimos sobre el equilibrio del comercio, el fentanilo, TikTok y muchos otros temas. El presidente Xi y yo haremos todo lo posible para que el mundo sea un lugar más pacífico y seguro. Bueno, aquí se presenta como pues ya representante de una potencia mundial a la par de China. A la par de esta llamada, Mon, el Supremo de Estados Unidos avaló ya definitivamente la ley mediante la cual quedará suspendido el uso de TikTok en Estados Unidos a partir del domingo 19 de enero. Bueno, básicamente no va a desaparecer la aplicación de sus celulares. Lo que va a pasar es que los usuarios actuales van a conservar la aplicación en sus dispositivos, pero ya no va a haber actualizaciones. Y si tú quieres descargarla en las tiendas como Apple o Google, pues ya no van a aparecerte en el buscador. Aunque pues muchos se habla del mercado negro, de los VPNs para poder acceder, que no se den cuenta que estás desde Estados Unidos queriendo acceder. Recuerden, estamos hablando de 170 millones de usuarios. Un mercado bastante importante para TikTok, pero también recordar que se da pues en medio de esta geopolítica y guerra geopolítica entre México, entre Estados Unidos y China, y aquí se ve pues a nivel tecnológico, a nivel red social.
Sí, y que se da a la par del apoyo que ya ha mostrado abiertamente Donald Trump a los empresarios, que pues estas otras redes sociales muy importantes, ¿no? Los dueños de X, Elon Musk, y de Facebook, Mark Zuckerberg. No es casualidad, que también están ahora muy amigos de Donald Trump desde la campaña. Alineándose al Donald Trump. Pues bueno, sin más, Mon, no se olviden que el día lunes 20 de enero, aquí en Sin embargo al aire, Sin embargo MX, también vamos a tener pues una cobertura especial precisamente en torno a la investidura de Donald Trump. A partir del mediodía, hora de allá, estará dentro del Capitolio, porque resulta que no van a poder estar afuera por temas de una verdadera helada que cayó. Pero aquí en Sin embargo al aire tendrán toda la información, ya lo sabe, desde las chicas de Café y Noticias, actualmente con nuestro jefe de información, Obed Rosas, en sustitución de Dani Barragán. Después los colegas que están aquí en el programa de las 2. Nancy Gómez, Manuel González, y Álvaro Delgado. A las 6, por supuesto, los periodistas. Y por la noche nos va a tocar cerrar pues esta transmisión especial de Sin embargo al aire. Entonces aquí los vemos. Y pues gracias por habernos acompañado no solo hoy, sino esta semana. Les deseamos excelente fin de semana, man. Así es, Dul, háganle caso a Severiano Jiménez que nos dice, no me lo voy a perder. Muchas gracias. Nos vemos entonces el lunes, descansen y pues feliz fin de semana, Dul. Sí, bye. Este lunes 20 de enero, acompaña Sin embargo en la cobertura especial. El ascenso de Donald Trump. Transmisión en vivo desde las 10 de la mañana, horario del centro de México. Perla Velázquez, Obed Rosas, Nancy Gómez, Manuel González, su servidor Álvaro Delgado y un servidor Alejandro Páez Varela, Montserrat Antúnez, Dulce Olvera y un equipo de profesionistas desde la redacción de sinembargo.mx. Información, análisis, entrevista en tiempo real. Todo por el canal de Sin embargo al aire en YouTube.